Comenzamos una nueva entrega de Rafaela Rural. Ya les presentamos los avances del programa de hoy. Sistema Chacras es un programa de APRESID creado para el desarrollo de tecnologías sustentables en los diferentes ambientes y sistemas de producción. En el programa de hoy, el agrónomo Nicolás Bronzovich y Jorge Gambale se refieren al agregado de valor en origen. Originalmente, como empresa, nos acercamos a la chacra de agregado de valor en origen más porque nos interesaba esto de probar en primera persona la metodología del sistema Chacra. Nos parecía interesante esto de la investigación-acción, esta horizontalidad en el protagonismo de los actores que tienen que ver con el éxito de una innovación tecnológica y nos parecía y nos sigue pareciendo interesante, por eso creo que nos acercamos en un principio. En el marco de esa horizontalidad, de ese protagonismo, surgió todo un trabajo junto con los otros miembros del grupo, de la chacra, con la gente de Sistema Chacras, con las mesas de expertos, de buscar y detectar qué problemática queríamos resolver o teníamos para resolver como grupo. Y surgió esto del valor agregado en origen, que para ser sincero, en un primer momento no nos parecía muy convocante, pero en la medida que fuimos trabajando, que nos fuimos comprometiendo, que fuimos viendo resultados, hoy creo que lo considero hasta un punto que puede ser clave en la sustentabilidad de nuestra empresa agropecuaria. Se trabajaron de distintas maneras, se establecieron métodos, se fueron evaluando alternativas de agregado de valor en origen y a su vez detectando limitantes a las mismas. Limitantes que podrían ser generales y atraviesan distintas actividades como puede ser escala o la formalidad, informalidad de los mercados, hasta ya cuestiones más específicas de cada una de las alternativas analizadas. Un punto de consenso que a nosotros nos parece interesante, que encontramos como grupo, tiene que ver con darnos cuenta que el valor agregado, el valor del producto o bien que fuéramos a desarrollar, servicio o lo que fuera, tiene que ser convalidado por el cliente, por el potencial demandante de lo que nosotros quisiéramos generar. Dicho así parece muy sencillo, pero para nosotros que somos principalmente productores de cosas o commodities que son insumos de otras industrias, así que medio naturalmente estamos desvinculados de nuestro cliente, de nuestro demandante, fue todo un hallazgo o la apertura a un universo que la verdad es que conocemos muy poco, por no decir que directamente no conocemos nada. Todos estos procesos que estoy tratando de contar resumidamente, creo que son una buena base para este relanzamiento que estamos viviendo como grupo, como chacra, de cara al futuro, y pensar en transformarnos o en que la chacra se transforme en una plataforma donde se compartan ideas innovadoras, explorando demandas de valor, pero con triple impacto: impacto en lo económico, impacto en lo ambiental, y sobre todo impacto en lo social. De modo que la medida en el curso del trabajo podamos ganar no solo valor, sino también tener una ganancia en sustentabilidad. La chacra surgió a través de la inquietud que teníamos con los colegas, con un grupo de productores, de ver cómo poder agregar valor a nuestra producción, dado que la coyuntura de nuestro país siempre nos pone en esa incógnita y ver cómo podemos crecer tranqueras adentro. La chacra de valor agregado nos está sirviendo para evaluar las distintas cadenas de valor de los productos primarios que obtenemos en nuestros establecimientos. Eso por un lado. Y por otro lado también la idea es que nos sirva para poder estabilizar nuestro negocio productivo, dado que nosotros somos generadores y productores de commodity, y eso nos encuadra en una comercialización en la cual no podemos tomar demasiadas decisiones. La idea era si podíamos transformar un commodity en un producto de consumo, eso además de
que nos da la posibilidad de otro modo de comercialización, nos da la posibilidad de tomar otras decisiones dentro de la empresa. ¿Para qué sirve esta chacra? Y en realidad sirve para generar herramientas que cualquier productor a futuro le sirva para poder analizar cualquier cadena de valor y ver qué puntos de la cadena de valor hay que tener en cuenta a la hora de una toma de decisión, digamos, ya sea por escala, ya sea por rentabilidad, ya sea por factibilidad. Digamos, hoy en nuestra chacra llevamos analizado 3 grandes cadenas. Arrancamos por la cadena de la carne en dos facetas, una faceta de corte exportador y otra de consumo interno. Hemos analizado también la generación de energía a través de biomasa. Hemos analizado la posibilidad de generar bioplásticos a través del derivado del maíz. Y tenemos en carpeta para lo que viene analizar varias cadenas más. La idea de esto es poder llegar a algún proyecto en marcha y de ahí empezar a trabajar nosotros como productores, aportando nuestra materia prima y tratando de lograr algún producto que sea de consumo masivo y tratar de explorar nuevos mercados. Básicamente ese era el origen de nuestra chacra, ese es el fin de nuestra chacra y la idea es poder dejar instrumentos y herramientas para que a futuro cualquier productor pueda analizar cualquier cadena de valor y si es factible ponerla en marcha. Yo creo que es un desafío muy lindo. La coyuntura de nuestro país siempre nos invita a buscar y a plantearnos nuevos desafíos. Es el espíritu de APRESID, siempre innovar, siempre salirse de lo tradicional y además dejar una herramienta que pueda ser utilizada por cualquier productor a futuro, ¿no? Me parece que eso es importantísimo. Grupo Río Negro es una compañía radicada en Reconquista, Santa Fe, y desde allí se dedica a desarrollar campos a través de arrendamientos en el norte del país. Una de las prioridades del grupo es el cuidado del medio ambiente utilizando las últimas tecnologías en siembra directa, fertilización, rotaciones y monitoreo satelital, entre otras. El ingeniero Oscar Facioli habla de un excelente lote de girasol y también se refiere a un lote implantado con maíz. Grupo Río Negro invita a posibles inversores a comunicarse con la empresa. Sí, el girasol es un cultivo que para nosotros es muy de primera, es muy temprano para toda la región y para nuestra empresa también, y que permite distribuir riesgos y distribuir ingresos, porque la cosecha se realiza en los primeros días de enero, con lo cual permite distribuir las actividades, la logística, los implementos y, como decíamos, también los riesgos al tener diferentes tipos de cultivos. Y permite a su vez una rotación muy razonable, que es hacer un cultivo gramínea de segunda a mediados o fines de enero, como puede ser maíz o sorgo, apuntando justamente también a la cobertura de rastrojos, a la cobertura del suelo con rastrojos, para un sistema de siembra directa con cobertura. Y a su vez hay que tener en cuenta que un cultivo de mayor valor, si bien ha tenido sus vaivenes, de mayor valor unitario, permite diluir costos de fletes para las zonas que están más alejadas de los puertos. O sea, no solamente genera una diversificación y un ingreso contra estación, sino que además tiene una incidencia relativa más baja en cuanto a sus costos, ya sea de producción como de fletes. Y hay que tener en cuenta que todo el norte genera híbridos de alto valor en materia grasa, que también eso significa un ingreso extra, pero no un costo extra, porque el costo de la semilla obviamente siempre es igual.
Esos son factores muy importantes y generan, aún en superficies no tan significativas, digamos, un afianzamiento del sistema financiero anual en las rotaciones agrícolas, que vale la pena destacar y vale la pena tener en cuenta. El noreste de Santa Fe desde hace muchos años, también hay que decirlo, pasó a ser el cultivo más importante en hectáreas, cuando antiguamente lo era la soja y hoy ya lo es el girasol. Oeste de Santa Fe, este de Santiago del Estero, la proporción sigue siendo más alta, obviamente, a favor del cultivo de soja. Pero la inclusión de girasol permite, con todas las ventajas que estuvimos mencionando, ser muy considerado y muy tenido en cuenta en un sistema integral productivo. Bueno, tanto para la empresa Río Negro como para toda la agricultura en siembra directa y en rotación de todos los cultivos, tanto de nuestras regiones de explotación como de gran parte del país, la importancia del maíz en la rotación y el aporte de materia orgánica para mantener la cobertura es importante, y por ello se lo incluye siempre en un porcentaje importante en la rotación, y sobre todo en los años en que podemos pensar en una rentabilidad superior debido a los buenos precios, con lo cual se hace tanto de primera como de segunda. En algún momento hemos comentado el maíz de segunda hecho sobre un trigo, que permite que el rastrojo se mantenga distribuido uniformemente en el lote y que genere un mix de cobertura entre cobertura fina que generó el trigo del cultivo anterior y la cobertura de cosecha gruesa, que es el caso del maíz, para que se mantenga en su lugar a través del anclaje que le proporciona tanto la caña del maíz del rastrojo como del cultivo de trigo. Eso genera una biomasa en superficie para evitar la evaporación del agua del suelo, captar eficientemente todas las lluvias que puedan venir, sobre todo en los años de lluvias escasas, y a su vez generar una fertilidad biológica natural muy importante, generando justamente rendimientos superiores en los cultivos que vienen a posterior de este sistema de rotación con maíz. El INTA desarrolló una capacitación virtual cuyo tema era la garrapata y las enfermedades que produce. Una de las disertaciones estuvo a cargo de la médica veterinaria Patricia Zimmer, a quien entrevistamos. Las garrapatas muchas veces vienen asociadas con otro tipo de problemas, ¿sí? Que son justamente la babesiosis en este caso, y bueno, una prima hermana que es la anaplasmosis, que si bien su transmisión no está tan vinculada con las garrapatas, porque tiene vectores más importantes, que son los insectos hematófagos y la iatrogenia, pero vienen de la mano, ¿sí? Nosotros muchas veces desde INTA tratamos de dar este tipo de capacitaciones y a veces hasta parecemos un poco reiterativos en la temática, pero bueno, consideramos que saber y diagnosticar las enfermedades que están presentes en nuestro rodeo es de suma importancia. La tristeza bovina, como les decía, es una enfermedad que va a afectar a nuestros rodeos y nos va a producir importantes pérdidas económicas, ¿sí? Vamos a tener pérdidas económicas directas que van a estar dadas justamente por la mortandad que van a producir estas enfermedades, y también pérdidas indirectas que las vamos a ver directamente vinculadas a lo que es con las pérdidas de kilo, la disminución de la producción de leche, ¿sí? Muchas veces los abortos, sobre todo cuando estas enfermedades afectan el último tercio de la gestación, y también todo lo que es los costos de tratamiento, los costos del veterinario que tiene que ir a hacer el diagnóstico a campo, las necropsias, y también el asesoramiento técnico. Bajo este punto de vista, de estos problemas que nosotros en nuestra zona encontramos muy cotidianamente, sobre todo en las épocas de primavera, verano y el otoño, muchas veces nosotros podemos partir o encontrarnos con un animal que va a tener una clínica de esta enfermedad, que va a estar enfermo y va a tener sintomatología clínica. Otras veces vamos a llegar o nos vamos a encontrar en nuestro establecimiento con un animal que lo encontramos muerto, ¿sí? Amanece muerto o durante una recorrida lo encontramos muerto. Y también podemos tener
problemas individuales. ¿Qué quiere decir? Vamos a encontrar un animal enfermo, al otro día otro, o bien podemos encontrar o tener este tipo de problemas a través de la presentación de brotes. ¿Qué quiere decir un brote? Vamos a tener muchos casos clínicos en un corto lapso de tiempo. Cuando nosotros hablamos de estas enfermedades, vamos a ver que la sintomatología clínica es muy parecida, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encontrar aumento de temperatura, anorexia o falta de apetito, que el animal pueda estar deprimido o que pueda estar excitado en algunos casos, que tenga anemia, ¿sí? Estas son enfermedades que tienen un curso agudo y un curso que la produce mucha anemia. También podemos observar ictericia y, como les decía hoy, podemos observar la presencia de abortos en el caso de que, sobre todo si estamos en el último tercio de la gestación. Cuando nosotros vemos estos síntomas en un animal enfermo, a simple vista no podemos decir si es babesiosis o anaplasmosis, ¿sí? Podemos tener un presuntivo que puede ser una de estas dos enfermedades. Y para complicar un poquito más la cosa, también tenemos otras enfermedades que están presentes en nuestra región que también tienen síntomas parecidos, o algunos de los síntomas similares a babesiosis y anaplasmosis. No todos, pero comparten algunos. Por ejemplo, varias plantas tóxicas, tenemos la antanacamara, la comúnmente conocida como banderita española, también tenemos el duraznillo negro, ¿sí? Que es con el nombre científico de Cestrum parkii, y también tenemos el cafetillo, ¿sí? Que si bien no van a tener toda la sintomatología o los signos clínicos y no vamos a encontrar todos los hallazgos de necropsia similares a los de la babesiosis y anaplasmosis, hay muchos que son compatibles. Y también podemos sumar algunas enfermedades infecciosas, ¿sí? Como la leptospirosis, el carbunclo o la rabia, lastimosamente, que van a producir varios síntomas compatibles. Y también algunas intoxicaciones, como por ejemplo la intoxicación con cobre, puede confundirnos a la hora del diagnóstico. En el caso de las enfermedades infecciosas, es un poco más complicado o un poco más para tener y prestarle atención. ¿Por qué les digo esto? Porque estas tres enfermedades que les nombré no solamente afectan a los animales y pueden producir grandes mortandades, sino que también afectan a las personas, o sea que son zoonóticas. Esto tiene un plus a la hora, ¿sí?, del manejo y de considerarlas dentro de los diagnósticos, ¿sí? No solo desde el punto de vista del manejo del establecimiento, sino también desde el punto de vista de la manipulación del animal enfermo y de las muestras, ¿sí? Del contacto que tengamos con un animal que pueda estar con síntomas clínicos, sobre todo si hablamos de tema de rabia, ¿sí? Entonces, tengamos presente que en la clínica es muy difícil diferenciar babesia y anaplasma, y además de eso tenemos varias enfermedades en nuestra región que tienen síntomas compatibles. Por ende, llegar al diagnóstico de estas enfermedades es muy importante. El diagnóstico no es simple, ¿sí?, si lo vemos en conjunto. Cuando nosotros decimos es uno de los diagnósticos más sencillos de realizar en el laboratorio, es así, es tal cual. Hay mucha gente que tiene laboratorios con muchísima experiencia, donde puede dar un diagnóstico de estas enfermedades con una muestra correcta en 2 o 3 horas. Pero, ¿sí?, que esa muestra llegue correctamente al laboratorio muchas veces es lo más difícil y lo más complejo de lograr. Tenemos que partir de que necesitamos una buena clínica, ¿sí?, de un veterinario que haga un buen diagnóstico clínico y que tome una muestra correcta, o bien que haga una correcta necropsia y también tome las muestras que sean necesarias. Después, la comunicación con el laboratorio es fundamental, ¿sí?, tener siempre algún laboratorio de referencia que nos ayude con este tipo de diagnósticos, y después resolver el tema del transporte. El tema del transporte para nosotros no es un tema menor, porque muchas veces nuestros establecimientos están bastante alejados de los lugares donde se hace diagnóstico, entonces tenemos que interactuar con el laboratorio y coordinar muy bien el tema del envío, y ni hablar, bueno, en estas situaciones particulares en las que estamos atravesando. Y después sí, cuando las muestras llegan al laboratorio, ya la cosa es un poquito más sencilla, y sí, en 2 o 3 horas se podría llegar al diagnóstico y poder decir si se trata de babesia o de anaplasma. Los materiales para tomar las muestras en el caso de tristeza son materiales muy simples, ¿sí? Son pocos, creo que es una de las enfermedades que necesita menos materiales a la hora de tomar las muestras. Con una tijera, aguja, jeringa, un tubo con anticoagulante y vidrios, nosotros podemos tomar una muestra correcta
para hacer el diagnóstico de tristeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra de sangre, ¿sí? Para ponerla con el anticoagulante, tenemos que homogenizar bien y mantenerla en frío. Después los frotis, la recomendación siempre es hacerla de sangre periférica. ¿Qué quiere decir esto? Que la podemos hacer o de punta de cola o de punta de oreja, dependiendo de la práctica de cada veterinario en cuestión. En general, se recomienda hacer un frotis con una gota gruesa y una gota fina, y en este punto quiero detenerme un minuto. Cuando nosotros vemos los frotis, muchas veces cuando llegan a los laboratorios, no viene nunca la gota fina, ¿sí? Vienen bastante gruesos. ¿Qué quiere decir esto? No es compleja la técnica para realizar el frotis, pero sí necesitamos practicar y practicar mucho. Entonces, cada vez que hagamos un frotis para hacer un diagnóstico de tristeza, tratemos de hacer 6, 7, 8 vidrios, total los vidrios después se reciclan, el laboratorio se los puede devolver, y mandemos varios vidrios al laboratorio para aumentar las chances de llegar así a un buen diagnóstico. Una vez que tomamos las muestras, como les decía, la sangre con anticoagulante va refrigerada, y los vidrios, ¿sí? Los frotis, tenemos que esperar que se sequen bien a la sombra, no al sol, y después envolvernos en papel. Lo podemos envolver en papel higiénico, en servilletas, en hojas blancas, en hojas de lo que tengamos, de papel siempre, ¿no? Y acondicionarlas bien, cerrarlas y obviamente cubrirlas con algún material impermeable, o bien dentro de la conservadora asegurarnos de que no van a estar en contacto con el agua, que no se van a humedecer. ¿Por qué? Porque la sangre, al no estar fijada todavía, se va a despegar del vidrio y en el laboratorio no van a poder llegar al diagnóstico. Una vez que preparamos bien nuestra conservadora, tenemos que identificarla bien, tenemos que despacharla y obviamente, como les decía hoy, comunicarnos con el laboratorio para avisarles que vamos a estar remitiendo estas muestras. Llegamos al final de la presente edición de Rafaela Rural. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página www.bertotti.com.ar.